Hoy conversaremos con don Hernando Perdomo Che, reconocida voz de la radio colombiana en la parte comercial como narrador deportivo. Con él estaremos compartiendo en el día de hoy y tenemos la gratísima compañía también del doctor Hernán Peláez Restrepo. Tato, ¿qué tal? Bienvenido. Un abrazo, no hombre, darle a Hernán, la entrada a Hernán, gracias por acompañarnos y un hombre que trabajó con usted y que fue una cajita de música al oído de un país a través de Caracol. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tato, y a los compañeros, pero no veo la imagen de Perdomo. Tiene dificultades con la imagen, pero el audio está perfecto, ahí lo está bueno, escuchando perfecto. Esperemos que aparezca don Hernando. No, yo creo que es una oportunidad de saludar a una de las voces más espectaculares que tuvo la radio colombiana. Digo que tuvo porque yo no sé si todavía hace radio Perdomo, pero lo cierto es que lo recuerdo en la parte comercial y por supuesto en la parte de narración, porque tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo con él, con Perdomo Che, que además identificó, y yo espero que Perdomo lo recuerde, al circuito Todelar. ¿Usted se acuerda, Perdomo, cuando identificó al noticiero Todelar de Colombia? ¿Cómo era? Sí. Sí recuerdo, Hernán. Noticiero Todelar de Colombia. Era más o menos la presentación de ese noticiero. Que decía, un mundo de noticias para un mundo de oyentes. Un mundo de noticias para un mundo de oyentes. Sí, exactamente. Así es. Hace muchos años, Perdomo. Estamos hablando de la década del 70, ¿no? Sí, claro, del siglo pasado. Con Perdomo, evidentemente alcancé a trabajar en Todelar en la época de Pastoriz y compañía, y después ya nos encontramos en Caracol y trabajamos muchísimos años. Yo no soy muy dado a llevar fechas ni periodos, pero me acuerdo que trabajamos muchos años. Perdomo, no sé si usted tiene la memoria fresca para eso. Sí, Hernán, nosotros pues el gran, como decís, el gran combo fue el de el circuito Todelar, cuando era usted, Jaime Ortiz, Pastor Londoño y quien les habla, y también Oscar Restrepo Trapito. Y después nos encontramos en Caracol porque Jaime Tobón de la Roche entró en una discusión familiar con su hermano Bernardo, que era el principal socio. Sí. Y ellos se separaron y entonces Jairo quedó, como se dice, a la deriva, y el presidente de Caracol, el señor Londoño, inmediatamente se lo trajo para Caracol. Dijo, no, un hombre de radio como Jairo, yo me lo traigo para Caracol. Y él, pues, le ofrecieron la vicepresidencia y la parte técnica de Caracol, y él fue el que nos fue contratando poco a poco a usted, Hernán, y a mí, y eso, nos fue contratando poco a poco, y nos fue llevando, y sacó a este Salcedo Junior, que era el comentarista principal. No sé la vida de Salcedo Junior. Murió, ya falleció. A un muchacho Bonilla, que también trabajaba ahí. Rafael Bonilla de Cali. Rafael Bonilla, que creo que está con RCN en Cali todavía. Y al narrador, que era un muchacho Londoño. Ellos eran dos. Hammer y Arley. Eso, Hammer. Creo que Hammer era el narrador. Y también Jairo reformó todo el equipo. Y nos encontramos otra vez en Caracol. Oiga, Peláez, la historia. Sí, ¿a ustedes les alcanzó esta marcha? ¿Esta marcha les alcanzó? Esa marcha la hizo Gabriel Rumba Romero, imagínese usted. ¿Sí les alcanzó en la época a ustedes de Todelar? Claro. Sí. No, y era que don Bernardo Tobón, cuando se formaron las cadenas... Romero, que vivía en Medellín. Sí, claro, ahora en Miami.
le iba a decir que don Bernardo Tobón, cuando se formaron las cadenas, cadena Caracol, que dejó de ser emisoras Nuevo Mundo, sino la cadena Caracol y Nueva Granada, RCN. Entonces hubo una reunión y ahí pues para ponerle cadena Todelar. Pero don Bernardo, yo recuerdo, dijo no, cadenas no, porque las cadenas son esclavizantes. Las cadenas esclavizan. Sí. Y entonces él fue el que creo le puso el circuito Todelar. Sí. Así es. Pero ahora que lo mencionó Perdomo, y tal vez no lo hemos contado a los televidentes, Tato, don Jairo Tobón, uno habitualmente en el saco lleva bolígrafo. Él era un atornillador chiquitito. Entonces, aparte de fumar, porque fumaba, eso sí, cantidad. Con ese atornillador, él se iba a las salas de grabación o al máster y empezaba a ajustar sonidos porque tenía un oído increíble. Entonces, está muy alto el bajo. Bueno, ese hombre con ese atornillador funcionaba todo el día. Era el juguete de él para poner a las emisoras como él las quería, ¿no? Oye, usted me hizo acordar de una anécdota. Sí, Peláez, y perdone que le interrumpa. Me acordé lo del destornillador y don Hernando, llegó Jorge Lesser, sí. Ese mismo destornillador lo tenía en Caracol Carlos Arturo Gallego, pero Carlos Arturo Gallego llegaba al departamento técnico y los ingenieros se agarraban la cabeza. Ay, Dios mío, va a meterle la mano a los ecualizadores. Ay, Dios mío, este trabajo. En cambio, me acuerdo que don Bernardo y don Jairo eran muy finos, ¿no? Era muy fino para el oído y para ecualizar enlaces de emisoras de transmisores. Y Perdomo Che también se acuerda de Marino García, un técnico de Todelar Cali, que también era de ese estilo, de unos tipos pendientes del oído. Sí, así es. ¿Cierto? Y yo le decía a don Jairo, ¿usted por qué no se va a trabajar a Sonolux para que allá chequee los cantantes y todas las cosas? Porque el tipo movía todo el día ese aparato. Y él me decía, los productores de discos tienen un excelente oído. Esas personas saben cómo manejar los bajos, los altos, ecualizar. Bueno, Jairo era realmente fanático de eso, como dice Perdomo, y ese fue el hombre que movió la parte técnica. Él tuvo una cantidad de locuras. ¿Se acuerda Perdomo cuando le dio por transmitir con una avioneta que el Tour de Francia? No. Sí. Casi se quiebra la empresa. No, casi se quiebra la empresa. No, qué horror. Y él era feliz mostrándole a uno cómo la avioneta era un repetidor. Y sí, la avioneta era un repetidor, pero se demoraba 5 y 6 horas. El combustible de esa avioneta no había con qué pagarlo tanto. Casi se quiebra pagando la gasolina. Permítame, doctor Peláez, si le damos la bienvenida a don Jorge Eliezer Campuzano, el espectacular allí en el trono de consuelo, en el oriente antioqueño. Jorge. A ver, tiene el micrófono cerrado, Jorgito. Abrámoslo, Jorgín. Ahora sí. Ahí está. Ahora está abierto, lo toco y ya estoy como Peláez que no. Ahí está. Ahí está, ¿qué? Ajá. Ahí está. Hola, ¿qué hubo? Pues, ¿cómo está? Ahí está, perdón, hombre. El tío Dulio, hombre. ¿Dónde está el tío Dulio? El hombre del perrero en la Vuelta a Colombia era el tío Dulio con Ramón Hoyos que volaban estos. No era eso, perdón, o no. Muchas gracias. Buenas tardes, me gusta mucho, me encanta saludar al no, lo del perrero. Lo del perrero fue en una transmisión de unos panamericanos en Cali y a mí me tocaba irme en moto con Ramón Hoyos a hacer el informe en el velódromo. Y entonces una mañana, pues yo me equivoqué, abrí el baño y estaba Ramón pues desnudo bañándose. Y entonces yo lo vi y cuando estábamos en la transmisión le dije que Ramón tenía un perrero muy duro para dar juguete. Ahora que dice Perdomo el cuento del perrero, Perdomo se acuerda que estando en Caracol, en esa época apenas terminaba el partido, entraban los Aguirre, uno de los Aguirre corriendo con cable. Chucho Emilio.
No, pero ese estaba en el máster, el loco, que le llamo el loco Aguirre. Ah, el loco Aguirre que murió, sí. Sí, entraba corriendo con cables pues a entrevistar al jugador o al que fuera. Y Perdomo los levantaba con el cuento, ¿se acuerda de las chipas? Sí, los vaqueros. No, allá van los vaqueros. Sí, Ay, hombre. sí, porque Caracol estaba mucho más avanzado en la parte técnica y todavía Sí, todavía iba usando esa chipa de cable para ir por allá hasta el centro de la cancha a entrevistar a un jugador primero que todos. Esa es la Contarle, Hernando, a la gente que nos está siguiendo ahora en directo y sin barrera, que chipa es la unión de un cable de energía que llevaba el audio, el retorno, y el cable de micrófono. Eso era enchipado completamente. Ese cable pesaba yo. Ay, en Todelar también cargamos de ese cable, Peláez. No, pero como decía Perdomo, él lo asimilaba como era un cable enrollado. Sí. Eso Sí, parecía uno de vaquero, parecía un vaquero que iba a enlazar. Iba a enlazar, sí. La soga. La soga, exactamente, una Sí. soga. Chipa. Ay, hombre. Y además Perdomo tenía una cosa que yo me acuerdo que sorprendía, y aquí tengo que recordar a Pastor Londoño, porque Perdomo tenía una voz espectacular, una voz privilegiada, pero Perdomo parecía que estuviera en el Campín, estuviera en Neiva, él iba con camisa abierta, y entonces Pastor me decía, ¿cómo es esto? Yo abrigado y vea, para cuidar la voz, y este viene con eso abierto, ¿cómo hacemos? ¿Se acuerda, Perdomo? Sí. Pastor no entendía, decía, pero ¿cómo? En Bogotá con la camisa abierta, hombre, no puede ser. Que sí, hombre, así trabajaba Perdomo. Fueron unas épocas increíbles de buenas, hombre, ¿no? No. No. Esa era en la época ya de Caracol, Hernán. Sí, en Caracol. No, pero cuando estuvimos en Todelar, Pastor me hacía el comentario. Yo estaba siempre a la izquierda de Pastor. Pastor me decía, mira este Perdomo, hombre, cree que está en tierra caliente con la camisa abierta y es con este frío aquí en Bogotá. Ya Perdomo, el hombre es así. Sí, exacto. Y Perdomo, no, Jorge, y Perdomo tenía la fórmula, ¿se acuerda? ¿Cómo era que llamaba que decía Perdomo? La surumba era que decía Perdomo. La panelita. El guandolo y la surumba. Una surumba, y tome surumba, que es bueno para la gripe. Y el guandolo. No, qué bueno. No, y Perdomo hizo una descomunal. Se fue un día, Perdomo tiene una familia bastante numerosa. ¿Cómo fue la cosa, Perdomo, que te fuiste al Parque Nacional y regresaste después a la casa y contaste los hijos y te faltaba uno? ¿Sí fue eso, verdad o no? No, yo me acuerdo ahora que han nombrado mucho lo de ¿qué? Dame la miel, dámela toda. Sí, entonces el verdadero cuento es, estamos en una vuelta a Colombia. Yo daba la salida, yo estaba en el guía número 4. 3. Pastor era el 1, Marco Antonio Bustos era el 2 y Javier Giraldo comentaba, bueno, y yo estaba en el 4, en el último. Entonces yo lo que tenía que hacer era dar la salida de los ciclistas de cada etapa, y cuando había recorrido por ahí 20, 30 kilómetros, le daba paso al 1, a Pastor, que ya él ya seguía con la transmisión, con el 1, 2 y 3, que entraban. En cambio el 4, para entrar el 4 tenían que hacer una maroma y técnica en el radioguía, porque él no tenía frecuencia igual que los otros 3. Y entonces, pero Pastor le encantaba conversar conmigo al aire, porque decía que yo le ponía chispa al programa y a la transmisión cuando estaba medio sosa, todo el lote, y Cochise haciendo la que él quería en el lote. Y bueno, entonces en Armenia, llegamos a Armenia, y cuando ya terminó la transmisión, Pastor en una esquina me estaba esperando. Me dijo, venga, Perdomo, lo lleva a una parte muy buena que yo tengo aquí. Y me llevó a una casa de citas. Ave María. Sí. Y entonces él era ahí rey. Y eso quitaban, era por cuenta de él. Y entonces él dijo, Perdomo, escoja la que quiera. Y entonces él escogía una vieja y se encerraba.
y no volví a saber de esta vieja hasta el otro día. Y yo pues hice un rato, pero pues no era de ese plan. Entonces al otro día nos encontramos antes de entrar en transmisión, de yo dar la largada. Entonces me dijo, oiga, Perdomo, de la que usted se perdió, viejas buenas, no sé qué vaina, Digo, pero la mía fue sensacional, fue fenomenal, Perdomo. Que sí, yo no, esa vieja es una berraca. Dijo, y lo que más me gustó a mí es que cuando estamos en la parte final, la vieja me decía, papi, dame la miel, dámela toda. Dámela toda. En el minuto 90. Y entonces cuando estábamos en la plena etapa, entonces Pastor desde el 1 comenzó a ver, Alberto Díaz, cuádreme ahí a Perdomo que quiero hablar con él. Y no sé qué, quiero preguntarle por los coleros y tal. Y entonces me dieron cambio a mí. Y yo ahí pues conté cualquier cosa, 3, 4 ciclistas que estaban quedados. Y entonces le dije, bueno, voy de nuevo con Pastor a la punta de la competencia. Pastor, dame la miel, dámela toda. Ay. Y entonces Pastor soltó la carcajada y no pudo narrar. No, pero Perdomo, papi, dame la miel, dame la toda. Pero Perdomo hizo famosa ¿se acuerda? Una publicidad que había se hacía en el Campín de Mexana. ¿Se acuerda? Sí. Uy, no, eso estábamos en la cabina. No, y en la Vuelta a Colombia también se hizo. Bueno, llegaba la gente ya ahí al Campín, comenzaron a llegar, y había una cuña que nosotros teníamos de Mexana, yo la leía. Y yo generalmente, que creo que fue uno de los éxitos míos en comerciales, yo me salía del texto, yo inventaba cualquier cosa. Entonces, cuando llegaba una vieja y fue puta bien parada, bonita y toda esa vaina, y le decía yo, Pastor, y me decía, sí, Perdomo, qué polvo, Pastor, qué polvo. Pero el polvo Mexana, Pastor. Eso. No, y además, eso tuvo un eco comercial grandísimo, porque Mexana movió la marca, no, el genérico polvo contra Johnson, que manejaba el genérico talco, ¿sí? Entonces, Mexana comercialmente creció en ventas por el tema del polvo Mexana. Y fue una competencia bravísima en ese momento lo manejaba un costeño, me acuerdo aquí en Bogotá, él iba al Campín y ese tipo era sorprendido de cómo había pegado el genérico polvo Mexana, no talco Mexana, sino polvo Mexana. Polvo Mexana. Era competencia polvo medicinal Mexana. Exactamente. Era la competencia de talco Johnson, que era el otro, pues. Claro. Y en la Vuelta a Colombia, Hernán, en la Vuelta a Colombia estaba también. Y ¿cómo se llama? Y Jairo Tobón le salió a Perdomo, porque Paul decía, Jairo Tobón, hombre, no moleste más con esas cuñas. Y este Perdomo sale, polvo Mexana, el único, no sé cuánto, tal, el único polvo que se echa con la mano y no es paja, decía Perdomo. No, y eso, es verdad, eso no fue el tanto. Polvo es Mexana. Pero es que Mexana tenía un jinglecito, Perdomo, ¿se acuerda? Un jinglecito que cuando usted terminaba. Y resulta que un día, el jingle lo tenían que generar del máster, y el que estaba en el máster era Chucho Emilio. Y entonces Perdomo termina el texto para que empaten el jingle, y por alguna razón a Chucho se le olvidó, se embolató, y entonces empezó Perdomo al aire. Chucho, dame un polvito, Chucho, dame un polvo, hasta que sonó el jingle. Y esa fue una publicidad durísima. Ese tipo duró, Jorge Eliezer, ese patrocinador duró muchísimo tiempo en Todelar, siempre, sí, porque además en el ambiente parecía que Johnson era elitista, ¿no es cierto?, por gringo y todo. Mexana era como más de la casa, más del circuito del pueblo. Exactamente. Y se acomodaba el circuito del pueblo. Eso sí era así. Bueno, Hernando, yo le digo, Hernando y Hernán, ¿cuándo hay esa metamorfosis ya de dejar la parte comercial y empezar con el relato? ¿Cuándo se da eso? Bueno, eso se da porque
Marco Antonio fue un poquito irresponsable. Era el narrador de Caracol. Entonces, en Bogotá se hacía temporada internacional. Venían equipos de afuera, de Argentina, y venían equipos. Entonces, había un partido ya programado, Racing y Millonarios. Y entonces llamaron pues a que suspendiera las vacaciones, porque a nosotros nos daban vacaciones apenas terminar el torneo. Entonces, buscaron a Marco Antonio y Marco Antonio no apareció por ningún lado. Y llegó el momento en que Marco Antonio no apareció y faltaban como 3 días o 4 días para el partido y Marco Antonio perdido. Entonces hicieron una reunión, pues, ya extraordinaria ahí en Caracol. Creo que Hernán era de ese comité, de comité ejecutivo, del comité de programación, y Antonio Pardo García, que era el director de deportes. Entonces él me propuso a mí, dijo, pues démosle la oportunidad al Gordo Perdomo, que narra gran tiempo, narra gran tiempo la reserva. Había reserva y yo narraba un rato reserva y luego leía las cuñas y le daba Pastor y a Hernán y todo. Y ellos en intervalos pues hacían sus comentarios y Jaime Ortiz y tal. Entonces me propuso Pardo a mí. El primero que saltó fue Yamid Amad. Yamid dijo, no. Caracol no es escuela para ser locutores ni para ser narradores. No, aquí tienen que venir hechos ya. Y entonces, pues se opuso. Pero lo que pasa es que los grandes narradores como Moncada, como Pastor, como el otro, pues no se pusieron de acuerdo con Caracol. Y cuando ya llegaba el día, pues ya forzosamente me llamó Pardo García aquí al pueblito de Neiva y me tocó viajar, me tocó en el Tundama alojarme y tal. Y yo fui y narré ese partido. Y luego narré otro internacional y tal. Y resulta que ahí quedé narrando. Y al rato, como al segundo o tercer partido, apareció Marco Antonio, pero apareció en Cali, trabajando para Unión Radio, creo. Algo así. Pero hay una faceta que también tenía, y es bueno recordarla, Perdomo. Perdomo tenía un programa de vallenatos en Caracol, ¿no es cierto? Los domingos. Sí, Fiesta Vallenata. Fiesta Vallenata, sí. Y era de alta sintonía, ¿no? Mucha sintonía, sí, señor. Y Perdomo también metía sus engrases, porque él mencionaba una tal Polara. ¿Se acuerda, Perdomo? Sí, el garro. Entonces, el polarista, sí. Sí, Perdomo. Es de engrasador también, Perdomo. Claro. En esa época era engrase, hoy es payola. Pero Perdomo siempre hablaba de la Polara que venía de Eibar, no sé qué. Sí. Ay, la Station Wagon. Así era. Muy elegante. No, hombre. Perdón, ¿qué pasó con un gerente de ventas de Todelar? Porque saludabas al doctor Solano, que va a abrir el consultorio, y te llamaron la atención porque estabas engrasando con el doctor Solano. ¿Cómo fue la cosa? No, yo decía, ya salió el mono Jaramillo. Era cuando salía el sol, el mono Jaramillo. No, Solano Patiño fue un jugador del Boca Juniors. Y Alejandrino Gene, unos que vinieron a un equipo Boca Juniors de Cali, que de hecho, no duró mucho, por ahí un año duró y ya salió de circulación ese equipo Boca Juniors. Y esos jugadores pasaron al Deportivo Pereira, que les gustaban mucho los paraguayos. Sí. Permítame, muchachos, integramos al profesor Juan Manuel González y a don Lucho Escobar. González. A la tertulia, ministro. González. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo es? Un abrazo. Hasta Juancho. Ahí está Juanma. Ministro. Ya bajó el caballo. ¿Cómo le va, señor González? Un abrazo. Hombre, hay que cantarle. Micrófono, González. Don Perdomo, un abrazo. Me encanta saludarlo y que nos acompañe. Pero González... Oiga, González tengo una anécdota muy buena que yo después contaba, y es que estábamos por allá, era el Mundial de España,
Sí. Y con Hernán andábamos pues ya en Oviedo, pues ya en unos pueblos, inicialmente acompañando a Italia, Pues ya. creo, o a Sí, Brasil, No, Italia. a Italia. Y Italia y entonces, pues siempre teníamos un par de días, 1 o 2 días de descanso mientras nos íbamos para el otro pueblo. Entonces llegó esa noche González y me dijo a mí, oiga, perdón, démonos una vuelta aquí esta noche a ver cómo es esta vaina aquí. Esta vaina. Entonces le dije, pues sí, invite al doctor Peláez. Y entonces me fue e invitó al doctor Peláez y le dijo a Hernán que eso, que una vuelta. Hernán no le jaló. Yo, no, vayan ustedes si quieren, yo. Y Hernán ahí con sus revistas, a él le llegaba casi todo la revista europea. Perdón, vaya a contar todo, hombre. Y entonces no, Hernán vivía muy bien informado. Él es el fútbol, perfecto y todo. Entonces, Hernán no quiso salir. Yo me quedo, vayan ustedes, no se demoren, tal. Y fuimos. Y llegamos y le dijimos al taxista, llévenos a una parte buena donde haya vieja, no hay que verla. Les dijo González. Dame la miel, dámela toda. Y entonces el señor nos llevó. Y estando nosotros allá, entonces a eso sirven unos jarrones llenos de cerveza. Y entonces, estando ahí, pues a González le gustó una vieja. Y dijo, me llevo a esta vieja. Ay. Entonces, perdón, aquí en la barra nos encontramos. Y entonces, pues le dije, bueno, y yo me quedé ahí tomando cervecita. Y se fue. Y cuenta González salió como a la media hora, salió González. ¿Cómo? Y como a la media hora. Menos, perdón. Y salió González. Y bueno, y le dijo, bueno, ¿y qué pasó? Digo, ese hijo de puta timbre me dañó todo. Dios, no, uno entra, cierran la puerta y comienzan a cronometrar 10 minutos. A los 10 minutos entra un Bayacán, el hijo de puta, y le dice otro $20. No, pero un momentico que yo apenas me estoy divirtiendo. Nosotros acostumbrados a Colombia, que hacemos, primero conversamos y hablamos con la vieja y todo. No, y él se puso a acariciarla y sonó otra vez la chicharra esa. Entre el hijo de puta, $20 más. Ya va en 80. Y entonces, puta, Dios, González, hijo de puta, esto no me lo vamos más, estos hijo de puta españoles son ladrones. Eso es viático, los viáticos para abajo. Sí, quedaron ahí. Y se vino González. Más aburrido que el berraco. O sea, esa fue la de González. No, pero González, perdón, ¿se acuerda? Es una verdad a medias, lo que llaman a medias. Sí, pagó más. No. La verdad es que yo no voy a dejar la media hora sino a los 20 minutos. Y entonces yo le dije a Perdomo, ¿y usted por qué no me dijo a mí? No me contó que esto era así. Acuérdate que yo tenía 22 años. Y me dijo, mi hijo, yo no le dije a usted porque a mí me había pasado hace 4 años en Buenos Aires. Oiga, Perdomo. Y Perdomo, ¿se acuerda cuando bautizamos a González? Perdomo lo bautizó el profesor González. El profesor González, sí. Claro. Este es el culpable del profesor. Claro. Cuente la historia, Perdomo. ¿Se acuerda que salíamos de un pueblo a otro, como dice No, Hernán, así no fue. Hernán. No, y usted se coló en el carro de nosotros. No. La historia fue el día del partido Alemania-Argelia. Y de la ese pelotera. día, antes de comenzar el partido, Perdomo le dijo a Peláez, a ver, Hernán, marcador para hoy. Entonces usted dijo, yo creo que puede ganar 2-0, puede ganar Alemania. Y Perdomo dijo, creo que 3 o 4-0. Entonces me dijo, a ver, usted, González. Y yo le dije, yo creo que 2-1. Dijo, ¿no más? Le dije, sí, pero ganando Argelia.
Perdomo soltó la carcajada y dijo, compréndalo, Hernán, el muchacho viene de la provincia. Ay. Se acabó el partido quedó Alemania 1, Argelia 2, y Hernán dijo, bueno, Perdomo, hay que reconocer que González nos resultó todo un profesor. Ahí fue el bautizo en el estadio El Molinón en Gijón. En Gijón, sí, En Gijón, exactamente. Sí, Uy. señor. Ah, no, eso es época. Todavía No, se y acuerda lo del que- timbre, Juan Manuel. Y lo que dice Hernán es cierto, es que González llegó, se nos apareció y se coló en el carro de nosotros, porque Hernán arrendó un carro de esos que arriendan. Y él manejaba y a veces yo le ayudaba, pero generalmente manejaba Hernán y llegamos al otro pueblo. Pero a las 10 de la noche era el otro partido y apenas veíamos un paradero salido de la carretera, entramos ahí, comíamos y veíamos el partido por televisión, ese que no transmitíamos nosotros. Y así, y González ahí mamando. Se nos coló. Sí, se nos Sí, coló González. Pero resultó buen Sí, muchacho. Ay, es que no contaron una anécdota, fue terrible. A mí me pidió el favor Carlos Parra, que era el técnico de basquetbol de Santander, que si le llevaba una cajita, que si la llevaba a Madrid, que allá me estaba esperando la señora, la hermana de él, en una caja. Y yo dije, bueno, yo cogí la caja, era muy pesada. Y entonces ocurre que, pues yo llegué a Madrid y cuando aterrizamos en el aeropuerto de Barajas, allá 4 horas yo buscando a esa señora, no apareció. Entonces me dijeron, usted va para la inauguración para Barcelona. Entonces me fui con la caja para Barcelona y allá duré 3 días. Y luego de ahí volé a Oviedo y ya llevaba 4 horas en Oviedo cuando me encontré efectivamente con Hernán y con Perdomo, y me dijeron que si los acompañaba porque no eran capaces de leer ese libro, que era un libro gordotote. Le dije, venga para acá. Y antes de que se acabara el partido, yo ya había acabado el libro. Y nos fuimos para La Coruña. Cuando regresamos, yo sí vi que estaba cercado todo el hotel y me dijo Peláez, González, bájate a ver qué es lo que pasa ahí, que no dejan de entrar ahí. Entonces me bajé yo y llegué, no me iban a dejar pasar. Entonces yo le dije al tipo, me dijo, vamos, que hay un operativo militar. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? No, yo estoy hospedado acá. Entonces me permitieron pasar para que abrieran el parqueadero del hotel. Cuando yo iba a entrar al hotel, le dije a uno de los botones, ¿qué ocurre? Y me dijo, vamos, que parece que hay un muerto. Y yo le dije, ¿en dónde? Y me dijo, en la 305, allá están los bomberos y eso huele terrible. Ahí hay un muerto en la 305. Le dije, no, huevones, de la 305 soy yo. Estaba de viaje. Claro, el amigo mío había mandado una caja de carne oreada, carne fresca sobre barriga. Nos iban a recibir en el hotel. Ahí es el único que lleva carne oreada. Pero la pasamos, bueno, la pasamos. No, la pasamos. González. En un hotel de esos de allá de España, llegaron una vez dos estudiantes y preguntaban en la portería que querían conversar con los periodistas colombianos. Entonces llamaron al apartamento de nosotros y entonces Peláez me dijo, vaya a tienda a ver quiénes son. Y yo fui y vino, mire señor, es que nosotros queremos saludar al doctor Peláez y queremos un autógrafo de él y queremos conocerlo y saludar al doctor Peláez. Bueno, entonces un momentico yo subo y le digo, entonces voy y le dije, oiga Peláez, vienen por usted, quieren saludarlo, quieren que usted les dé un autógrafo, ¿no? Digo, no, Perdomo, baje, atiéndalos, quítese los relojes, si tiene cadenas, quítese las cadenas. Esos vergados nos vienen a robar. Estudiantes, Joaquín, eso es una horda. Es una horda que viene a robarnos. Va a decir nada.
porque le quitan todo. No. Ay, no ¿Y a te qué hora cuento. trabajaba esta gente en el Mundial, hombre? Yo pregunto. ¿Ah? No, trabajamos mucho. Y Y algo de además, razón tenía. no, Ha óigame, habido robos pero en los lo que, hoteles y toda vaina. perdón, lo que pregunta Tato es cierto. Lo que pasa es que el trajín era, terminaba el partido, el carro, y era como los ciclistas en el Tour, eche para allá, bajamos Sí, a Vigo, La Coruña, sí, Oviedo. así No, es. eso fue, mejor dicho, yo Todo hice eso, sí, todo eso. kilometraje en ese carro por todo. Como un Bueno, lo berraco. mismo que Sí. Italia, ¿no? Lo misma Uy, cosa. sí. Era Bravo. otra Bueno, En pero, época. Italia. Ala, ¿yo por qué no veo a Perdomo? Es que está muy viejito. No, es que no me. Ahí Pues está viejo sí Jorge. estoy. No, viejo sí estoy, pero Tenemos, aquí la hija no pudo. No, no, ¿se la acuerda que me que? ayudó, porque yo de esto y no sé nada. No, Yo pero de esto, Juan yo estoy en Manuel el siglo pasado. González, yo le conté antes que usted llegara a Perdomo que, ¿se acuerda que una vez le dije, hombre, vi una foto de Perdomo en La Nación? Y usted me dijo, ¿pero dónde? No, en La Nación se llama así, ¿no? De Neiva. Sí, Y le llama así. en alguna premiación y no pudimos encontrar nunca la foto y González me dijo, hombre, yo quiero saber cómo está Perdomo. No, Dios pero mío. además es que el mundo del vallenato, le debe mucho a Hernando Perdomo Che, porque a Jaime nos jodía la vida. Jaime decía, hermano, el vallenato es el mismo chucuchuco con distinta letra. ¡Ojo! Y no, Perdomo fue y ha sido siempre un defensor como yo del vallenato. Obviamente que Perdomo arrancó con los vallenatos 70 años antes que yo, pero igual No, pero tiene razón Juan Manuel. La difusión del vallenato, es que no me acuerdo, Perdomo, si era el domingo en la noche, ¿no es cierto? ¿Era 1 hora o 2? No, era el sábado, era 1 hora, el sábado a las 6, A las de 6 a 7, antes Sí. del noticiero. Y en Sí, Santander era que el 6 a vallenato 7. pega durísimo. Uy, duro. Sí. No, eso recibía muchas cartas y hasta el berraco. Una vez te Pero era por la cadena. es una anécdota, Sí. esta es una Sí. anécdota vanidosa. Una vez el control Chucho Villarreal llegó y Villarreal. comenzó a decirme, perdón, venga. Estaba sonando el disco. Y entonces digo, venga, lee, pero ¿qué pasa? Dijo, venga, que el presidente de la República lo llama. ¿El presidente? Digo, sí, venga, el doctor López. Y que no es mierda. Y entonces yo pasé. Y entonces, sí, señor, que era el presidente de Colombia. Alfonso López, sí. Alfonso López, entonces me saludó y me dijo, oye, Hernando, en tu música, en tu disco, usted no tiene por ahí el amor. Este es el amor, el amor que me acompaña, ese disco. Usted me dijo, usted no tiene por ahí el amor, quiero oír lo que hace. Pues, presidente, voy a buscarlo, de pronto sí lo tengo. Y entonces, bueno, así pasó, me dio las gracias y no fue más. Al ratico, como Yamid, el control fue sapo, llamó a Yamid y le dijo, ¿sabe quién llamó a Fiesta Vallenata? El presidente. Dijo, ¿cómo va a ser? Y se vino Yamid para la emisora. No, pues ella acabó con el programa, me puso a hablar con el presidente de política y hasta el berrasco, y no alcanzó a pasar en 2 o 3 discos, y el resto fue Yamid más hablando con el presidente. Ay, gracias. ¿Y le puso el disco o no? Sí sonó el disco, ¿no? No, pero ¿a qué hora si Yamid acaparó al presidente? Eso era muy berraco. Oiga, Perdomo, ¿y cuándo cae usted al baloncesto? No, muy temprano, con Pastor, pero muy temprano. Cuando trajeron a Bogotá un equipo que se llamó de Singer, lo patrocinaba Singer, un señor Fernando, no recuerdo el apellido, y ahí venían puros negros de San Andrés, pero sí. el técnico, es decir, el dueño de ese equipo era Singer, con el eslogan Singer, y vino a Bogotá y esos berracos ganaban, esos negros jugaban mucho. Estaba ahí, bueno. No, pero Perdomo,
es que a usted le tocó el equipo de Colombia con Pacho Németh y con Christopher, ¿no es cierto? Sí, señor, en Cúcuta. En Cúcuta jugaron, ¿no? Sí, sí, en Cúcuta y además no, y venían... la pregunta era válida porque en el Huila yo recuerdo que estaba Rugeles era uno, Rojas era el otro. Alfonso Rugeles, Reinel Rojas, sí. Y Reinel Rojas, que eso jugaban basquetbol que tenía buen equipo el Huila, ¿no? Muy bueno, pues Carlos Arturo le puso la planadora a Opita. No sabía yo. Sí, sí. Y había uno que llamaba el Chamizo Tobar. Chamizo Tobar, exactamente. Abraham Chamizo Tobar. Ese se fue a vivir a Nueva York. Me creo, si la información no es buena, creo que murió también. No, el Huila tenía un equipo del berraco y aquí la afición era muy buena. Sí. Era Sí, una... sí. Oiga, perdón, que si la información es buena, creo que ya murió. Lucho, hombre. Oiga, Perdomo dejó sentado a Juan Manuel, lo dejó quieto. Es que me da risa porque dijo Perdomo, si la información es buena. Entonces me hizo acordar que también tiene que ver con el vallenato. Cuando se murió Diomedes Díaz se muere un 22 de diciembre y yo salgo a la noticia y mi compañero dice, hombre, le digo yo, lamentablemente me informan que acaba de morir Diomedes Díaz. Y dice mi compañero, hombre, lástima que no hubiera muerto la semana entrante, que es puente. Ay, no, qué horror. Está pintado este hombre. No, en Neiva es la única ciudad hasta hoy que ha tenido 2 campeones nacionales. Aquí hubo el estadio, se hizo el estadio, porque no era corrido, sino un estadio pequeño ahí, que hizo Laureano Gómez con Urdaneta Arbeláez, y entonces lo inauguraron era por ese torneo, el torneo nacional de básquetbol. Ahí debutó Christopher con Atlántico y llegaron a la final Cundinamarca con Farolito Gutiérrez, el Negro Flores, Gonzalo Fernández, bueno, jugadores. Y el Huila, que tenía a Reinel, como dice Hernán, a Alfonso Rugeles, a Pacho Neves, y llegaron a esa final. Pues cuando estaban en pleno partido, se vino un chaparrón de agua muy berraco. Y entonces el partido no se pudo, el partido no se pudo continuar. Al otro día lo continuaban. A Alfonso Rugeles, a Pacho Neves, y llegaron. ¿Qué le pasó, Perdomo? Se le volvió no, es que me metieron pues ya. Entonces, no, tranquilo. Se te contaba yo que entonces al otro día seguía el partido, ya gratis para la gente. Pero no a las 6 de la mañana, a las 7 y a las 8, eso llovía con un berraco aquí. Y Cundinamarca tenía pues tren, o no era tren, era una vaina que ya era más rápida para Bogotá. Entonces no pudieron, el partido nunca se terminó. Y entonces la organización decretó 2 campeones, Cundinamarca y Huila. Esa es la historia de por qué. Y entonces no ha habido una ciudad que tenga 2 campeones al mismo tiempo. Y ahí está. Oiga, un momento, Perdomo, es que no me cuadran las fechas. ¿Usted ya era narrador deportivo en la época de Laureano Gómez? No, hombre, no. Juan, hombre. Juan, por Laureano Gómez era el presidente de Colombia. Y Laureano Gómez estaba enfermo. Y entonces no se llamaba el vicepresidente, sino el designado. Y el designado era Urdaneta Arbeláez. Él fue, cortó la cinta y se volvió en un avión para Bogotá, no hizo más nada. Inauguró el tal estadio ese, que se quedó sin una tribuna y todavía está sin esa tribuna. Gente que nos está siguiendo, don Hernando Perdomo Che, Álvaro Hernández, hola, buenas, saludos al doctor Hernán Peláez, Hernando Perdomo, el profe, saludos desde Flandes, Tolima, Álvaro Hernández, un abrazo grande para todo en un excelente programa, gracias señor. Iván Darío Correra Molina, Perdomo, le decía a la mami que le borrara un cassette de vallenatos y le grabara el partido, ¿esto era cierto o no? Pues no recuerdo.
No, bueno, señor. usted. No, porque entre otras cosas, no tengo partidos míos. Me los han puesto los de Caracol, otros señores, por aquí un fanático, dejo que guarda grabaciones, y me ha traído, mire, don Hernando, cuando usted narraba este partido y tal, y me lo ha puesto, pero yo en realidad no tuve esa curiosidad de grabar los partidos. Dice que una frase que usted dejó sembrada en la radio, marcada en la radio, fue saludes a la mami. Sí, señor, porque yo pues tenía que trabajar en Caracol prácticamente todo el día. Llegar a las 10 a revisar los cables que Anchique me tenía separado y a mirar las noticias, bueno, todo eso. Y a formar el mamoteto para leer la cabalgata deportiva. Y entonces yo no tenía tiempo de oír la música. Me llegaban los discos recién prensados, los long play, y ella sí se ponía ahí en la casa a oír y me decía, este está bueno, este es como regular, ¿no? Y así. Entonces la que sabía era tu mujer, Perdomo. Pues sí, ella tenía buen oído, claro que yo la apoyaba, le decía, no, eso no. Y así. Y ahí se formaba el programa. Hernando Buendía Ortiz lo saluda, dice, buen programa hoy. Profe, venga con mayor frecuencia al programa, profesor Juan Manuel González. Ya sabe pues de don Hernando Buendía que le dice, bueno. Juan Manuel, que no sea tan vago, que aparezca en el programa. Bueno, don Hernando, trataremos de venir más. Hay que decirle a don Hernando Buendía que con el Tato vendremos para bajarle un poco al promedio, porque si no, estos son... ay, no, hombre. Mañana tenemos otro gran invitado, ya les vamos a contar de quién se trata. Está don Jalópez Perdomo Che, hizo la presentación de... mire, una presentación, Hernando, que usted le hizo a Diomedes Díaz en un acetato para mi fanaticada. Sí. Para mi fanaticada, sí, señor. Yo le hice esa presentación a Diomedes. Era que antes le habían hecho una presentación a Israel Romero, el del binomio, pero fue una presentación medio chimba. Y entonces Diomedes le dio por ahí, que quién es el mejor, que entonces le dijeron en Valledupar, no, aquí la mejor voz es la de Perdomo Che, que está haciendo comerciales en Caracol y esto y el otro. Y ese no fue a hacer eso. Entonces me dijo, y él viene ahora para el festival, porque me habían invitado al festival. Entonces me dijo, bueno, ustedes estén pendientes a la hora que llegue el avión y lleven la camioneta y me lo traen aquí a la casa. Y ahí conocí a Diomedes y pues hice una pequeña amistad, no diga una amistad grande, larga, pero sí estuve con él y toda vaina y me dijo, improvise, no, aquí no le escribimos nada, improvise usted. Y entonces, pues ahí en una tarima, hicimos la vaina y luego en unos estudios de Ingesón en Bogotá, ahí por el Mogador, ahí arreglaron, pues todo lo arreglaron, la técnica de entonces. Y yo le hice esa presentación. Él, Diomedes, después me saludó en un disco que se llama Mi Casa Risueña, dice, y allá en el pueblito, a la mami de Perdomo Che. Chévere, vea usted. Sí. Combinado eso de la mami. Sí. Bueno, nos está saludando desde territorio chileno, gente que está en sintonía. Vuelve Género, dice saludes a la mami, el profe González, qué alegría escucharlo en el programa. A ver quién más que nos está escribiendo. Carlos Eduardo Díaz pregunta si tiene anécdota con... Que si que tienes una anécdota con Ortiz Alvear. Eduardo Díaz lo pregunta Perdomo. No, pues con Jaime hay varias anécdotas. Una que creo que en estos días le han contado con la muerte de Pastor, la borrachera que pegaron en Chile. Sí. Pero hay otra anécdota. Una vez fuimos a narrar un partido con Hernán a Barranquilla, era Millonario Junior, clásico y tal. Entonces Edgar Perea nos invitó a un restaurante que él tenía, que se llamaba Uruguay. Buen restaurante entre esas vainas. Y allá fuimos a almorzar y fuimos con el técnico de Junior, que en ese entonces era, creo que Baraca. Entonces,
estando ahí, después del almuerzo, tomándonos un vino y tal, Baraca le dijo a Hernán, le dijo, oye Hernán, te voy a pedir un favor, el berraco Hernán. ¿Por qué no le dice a ese y bueno, es que del comentarista que usted tiene aquí en Barranquilla, que no me joda tanto la vida? Todos los días en el programa es criticándome y jodiéndome, y que me suelte un momentico, que no me joda, que no sé qué, que sigue cuánto, Bueno, y estamos ahí, Jaime Ortiz también estaba. Y entonces Hernán le decía, pero ¿quién es? ¿Quién es ese comentarista? Pérez Antico, yo me acuerdo. Entonces dijo el técnico ese argentino, dijo, ya me acordé, se llama Hugo Illora. Entonces Hernán dijo, no, Illera. Entonces, bueno, pero Jaime, que era también la escogida en el aire, cuando llegó la polémica, que la polémica era un programa muy escuchado, muy visto. Usted siempre se queda en la cabina viendo hacer la polémica, Hernando. Sí, yo me quedaba ahí, claro. Yo oía todo el programa. Entonces, Jaime Ortiz la cogió contra Illera y comenzó cuando le dan cambio a Perea. Oiga, Perea, le decía, pues Hernán, pues le daba cambio, que era el que coordinaba toda la polémica, era Hernán. Le decía, Edgar, entonces, siga usted, y Jaime ahí mismo entraba y decía, sí, y tiene a su comentarista Illora ahí, Illora. Y entonces Illora a Illera le jaló la piedra. Qué raro. Y la Hernán, pues eran tiempos muy jóvenes. No Illera de ahora, que es un comentarista ya hecho y derecho y muy buen comentarista. Pero eran épocas. Y entonces Hernán sí le dijo a Jaime, no joda tanto a Illera con él, con lo de Baraca, que es el comentarista que llora. Eso fue con el restaurante, Hernando, perdón, el restaurante de Perea se llamaba Los Charrúas. Los Charrúas, sí señor. Era no de Uruguay, sino Los Charrúas. Y buen restaurante. Se comía bien ahí. Y la mano de vales que le dejamos. ¿Y eso qué? No. ¿Todo canje o no? No, pues eso fue. Es que él se ganó ese programa de Perea de local, eso tenía mucha sintonía. Y él mandaba prácticamente en el Junior, él decía, y este domingo tiene que jugar fulano, y así era la vaina. No, era un programa de una sintonía. Tanto que los Char, creo, pues no estoy para confirmar, pero creo que alguna vez le dijeron a Edgar, te vamos a regalar unas acciones de nosotros por el bien que usted hace por el Junior, usted es el que nos llena el estadio, usted es el que no es qué. Y creo que a Edgar le dieron unas acciones, no sé después qué hizo con eso, porque Edgar sí tuvo acciones ahí, se las dio uno de los charros, el que maneja el fútbol allá. Don Fuachar. Sí. Oiga, lo de Che es que es Hernando Perdomo Che, que pregunta Benjamín Cuello, que está aquí sintonizando. Chavarro. ¿Es Chavarro? Es el burro Benjamín. Oiga, pues Benjamín, te están saludando. Sí, porque está William Vinasco Che, Hernando Perdomo Che. Y es que William inclusive lo acabó de decir hace 2 días, ahí en Bravísimo. Yo tenía ahí, pues, pasando la televisión y me encontré con una entrevista con William. Con William. Vinasco. Sí. Y se me hizo muy acabado, tiene mucho carácter, parece. Tiene una enfermedad en la piel, ¿verdad? No, es que creo que tiene una enfermedad brava. Vitiligo, tiene vitiligo, sí. ¿Oíste, perdón? Y entonces como diría Benjamín Cuello, qué piropo tan barro. Y entonces a William le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué
Hernando Perdomo, ¿y usted por qué es Perdomo? William Vinascoche. Vinasco. Sí. Entonces dijo, no, pues la verdad es esta, que cuando yo comencé mis pinitos en radio, había un narrador que tenía mucha fama con ese nombre, Perdomo Che. Y como mi segundo apellido es Chaparro, entonces yo dije, pues yo también voy a explotar esa vaina. Y entonces hice la vaina que me llamaran Vinascoche. Y de ahí dijo el mismo William entonces, bravísimo. El mismo William Vinascoche. Profe, quedaste liquidado, profe. Todavía los vales te los van a cobrar, pero los de España, profe. Creo que quedaste viendo con el tigre. No, a mí me tocó lidiar estos dos viejitos, a Perdomo y a Peláez, me costó duro, pero yo lo logré. Ay. Yo se quedaban dormidos, pues, pero yo lo lidié. Yo usted era el niño, usted era el niño del grupo. Claro. 22 años. Bueno, me alegró mucho, Perdomo, me alegró mucho no verlo, porque si lo estuviéramos viendo, ya mañana diría cualquiera, la vimos a Perdomo muy acabado. No, me dejó así. Ya lo vimos de home. En Estados Unidos a las cajas de ancianato le llaman home. Ya lo vimos de home. Un abrazo. Los quiero mucho. Gracias, Juan Manuel, por compartir. Oiga, Mamelín, buen ejemplar en el que está montado esta. Muy amable, muy abrazo. Y Juan Manuel a compartir, es un gran narrador. Y a veces me pregunto yo, usan un poco de muchachitos ahí que no saben un carajo. Y ahí está Benjamín, está Jorge Eliezer, narradores berracos y toda vaina. ¿Por qué no los contrata Win a ellos? No entiendo. Ahí está. A veces no entiendo. Esas son las cosas, mi querido Hernando Perdomo Che. Esto ha cambiado, esto ha dado muchas vueltas. Mañana mañana, don Hernando, ¿sabe quién vamos a tener de invitado? Sí, al doctor Mario Alfonso Escobar. No, yo digo que se regalan de los muchachos estudiantes. Mario Alfonso, al doctor Mao. Mañana. Muy bien. Hernando, pero de salud, ¿cómo estás? De salud al negro. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Cómo vas de salud? No, yo sufro una vaina renal, de una vaina renal que tengo que estar en tratamiento. Cada semana tengo que ir a una joda de esa, tratamiento, y me están controlando. Hasta ahora, pues le pido a Dios que me siga dejando caminar, viajar. Yo todavía manejo, a pesar de, pues ahora no por la vaina del virus pero yo, a veces la mujer tiene que irse a Bogotá a acompañar a la hija, entonces yo la llevo y vuelvo y la traigo y así. Pues todavía tengo algo de energía, pero sí tengo una vaina crónica renal que me ha jodido. Por esa crónica, esa enfermedad me tocó en el año 2000 y piquito, pues renunciar a Caracol, porque no podía viajar. Me tocaba un viaje por allá y quién me hacía el tratamiento, y entonces los médicos decían que si no se hacía el tratamiento me podía agravar. Entonces tuve que darle vuelta a la hoja y dejar la vaina. Pero pues a grandes rasgos ahí me sostengo algo, por lo menos Dios me da algo de energía para sostenerme todavía. No sé si Chuy, nuestro colega en territorio ecuatoriano, que ha estado muy juiciosito y pendiente, y nos disculpa Chuy, pero esta serie de anécdotas de Juan Manuel, si quiere preguntar algo, sí. Perdón, el poeta 2, el poeta 2, Chuy Pineda. Muy bien, Chuy, muy bien. Bueno, saludos, muchachos. Sí. Bien. No, he disfrutado, la verdad, las anécdotas de don Hernando.
y seguramente la pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto extraña de todo lo que habías hecho como voz comercial, como narrador, mi estimado Hernando? ¿Qué tanto echa de menos? Pues hombre, más que todos los viajes, uno compartir con más colegas de afuera y compartir con los amigos, irme como que yo viajaba, por ejemplo, con Hernán mucho, y eso es tener un gran amigo y un excelente profesional, muy serio en sus cosas, y cuando le tocaba no ser serio, pues también, no es que Hernán sea un osco, no, al contrario, Hernán es un hombre ¿cómo le digo yo? Un caballero. Y eso lo extraña a uno. Y ahora veo la radio fuera de ustedes, convertida en un poco de muchachos que, como decía mi papá Honorio, digo, mi hijo, échese una grabadora al cuello y usted ya es periodista. Porque ahora cualquiera es periodista. Sí, eso, no sé. Los empíricos siempre han dominado o dominaron, pues. Ahora el asunto es diferente, ¿no? Esto de ahora no lo extraño yo, extraño lo de atrás, porque compartí con mucha gente, compartí con muchos colegas nuestros de acá y también de afuera. Eso sí lo extraño. Ya. Y a pesar Fernando, de todos estos años, nunca dejó guardado sus partidos, ¿no? Lo dice usted, no dejó un gol grabado. Nunca, no tuve esa lucecita que se me prendiera para tener partido, ¿verdad? Eso es, los que tengo por ahí, Caracol me dijo que me iba a regalar uno donde narro el gol de Carlos Ángel López en Cali, otro que se narra el Pájaro Juárez, o que hace de Millonarios sobre todo. Por aquí en Neiva me salió un señor mostrando en un partido que yo narré en Manizales. Bueno, ahí, pero en realidad no tuve ese bombillito que me dijera grave las cosas. Téngala de Fernando, recuerdo. no lo puedo dejar que se vaya sin que hablemos un poco de hípica. Usted tuvo también mucho que ver con el tema de la hípica junto al recordado Alberto Díaz Mateus. Así es. El narrador en Caracol era Julio Nieto Bernal, excelente narrador. Y como todo el ya estaba peleándole duro a Caracol, entonces ahí se entrenó Alberto Díaz Mateus y resultó también un gran narrador. Y de repeso, todo el comenzó a cogerle ventaja porque el comentarista de hípico era Gonzalo Amor, un argentino que estaba aquí, y la gente pues todavía en ese entonces, pues hablarle así en ese tono argentino era bueno. Él tenía un programa los lunes, Gonzalo, que decía, así vi las carreras. Entonces, ahí analizaba cada carrera del hipódromo. Sí, señor. y bueno, fue una época también buena. Yo en el estadio estaba narrando Pastor, lo suspendía Pastor, voy a la segunda carrera válida para el 5 y 6 y le da cambio a Alberto Díaz. Narraban la carrerita, un pequeño comentario de Gonzalo y volvían al estadio a seguir con el fútbol. Entonces, ahí les cuento. Sí. Época, no, claro, y toda la gente se agolpaba en las calles porque estaban donde estaba lo del 5 y 6, claro, el 5 y 6. Era el 5 y 6, sí. Hasta un disco tuvo un éxito del berraco aquí porque era un disco que grabó Daniel Santos. Ya tengo mi formulario, a ver qué pasa. Sí, voy a sellar mis caballos del 5 y 6 pues, con un 5 y 6 que agarre, yo hago mi casa, tendré mucha plata y mujer también. Algo así. 5 y 6. 5 y 6. Una especie como de mambito, ¿no? Sí. Épocas muy bonitas, sobre todo. Hombre, época, don Hernando, no, simplemente de mi parte agradecerle hoy la cita que ha cumplido usted con Directo y Sin Barrera con todos los colegas
Y Bueno, recordar gracias. es vivir definitivamente. Usted dejó una marca muy importante, una de las voces más bellas de la radio deportiva que ha dado nuestra radiodifusión. Medio redundante, pero es la gran verdad. Tato. Bueno, muchas Sí, gracias, Jorge. Tato. No, con todo cariño. Perdón, es que tengo una inquietud, Hernando. Las coordinaciones de las vueltas a Colombia, por ahí cuando viene la época del 67, 68, que se hace la vuelta a Colombia en Todelar, los cambios tenían que ser a través del estudio. Estabas tú con el loquito Alberto Colina, con Andrés Salcedo González, era un grupo. ¿En qué momento se da eso, Hernando, o estoy desfasado con los tiempos? No está en lo cierto, Jorge Eliezer. Lo que pasa es que eso lo manejaba todo Chucho Emilio Aguirre, que era un genio como García, el de Caracol, y eso lo manejaban desde el estudio. Y yo no estuve en el estudio en Vueltas a Colombia dándole cambio. No, yo iba en las Vueltas a Colombia. Como les digo, yo iba en el 4, un radioguía que si entraba 2 veces, no entraba 3 veces en la carrera. Era un comodín, no sé. Yo lo único que hacía era dar salidas y darle llegadas. Cuando Pastor consideraba que ya era hora que me adelantara, entonces me decían al aire que me fuera ya para la meta, porque ya los ciclistas estaban, y entonces yo daba la llegada. Eso era todo mi oficio, dar salidas y llegadas, pero en carretera, pues prácticamente no narré. Eso, la narración era de los duros de esa época. Pero en el estudio sí no estuve. Se la gozó toda la carrera. Sí. Sí, claro, una vez me sacas un cuento que una vez como que fue en Río Sucio, estaban vendiendo una gallina, la verdad que eso es provocativo, esa gallina, y entonces le dije yo el coordinador de esa carrera era don Joaquín Marino López, entonces le dije yo a Juaco, hola Juaco, ¿quién se pudiera comer una presita de esa gallina, comprarla? Y entonces me dijo, ¿y quién lo impide, Perdomo? ¿Quién lo impide si yo soy tu jefe? Vamos a sentarnos, lo vamos a comer. Y entonces, eso fue así. Y estando comiendo nos dijeron que nos adelantáramos porque ya era hora de ir a la meta en Medellín. Entonces eso. Yo tuve cuando vino estos ciclistas, Bobet, y vino Jan Gentil, el clásico Polímero se llamaba. Ahí está, Hernando, un abrazo grandote, me alegra mucho, qué bueno compartir contigo, Perdomo, saber de este hombre que es una fantasía. Yo creo que nos enseñó muchísimas cosas, sobre todo con una voz tan bella al aire, con los cambios en Todelar, era profundo. Cuando le daba cambio Perdomo a uno en los carros o en las transmisiones, tenía uno que agarrarse de la silla, hermano, para poder alcanzar el cambio en el tono tan alto que le daba Hernando Perdomo. No, pues Hernando Perdomo. Oiga, Jorge Eliezer, ya para terminar, me hizo usted acordar que estaba yo en cabina, ahí sí estaba en cabina y daba cambio a todos, a Barranquilla, Medellín, Cali, tal. Entonces, cuando le di cambio a Cali, el que me recibió era Joaquín Marino López. Al ratico me llamó, tuvo una llamada, y era don Bernardo Tobón de la Roche, el presidente del circuito. Y el control ahí mismo, de don Bernardo lo necesita. Entonces yo pasé a la orden don Bernardo. Dijo, oiga, Perdomo, hágame un favor, un pequeño favor, Perdomo. Cuando le dé cambio a Cali, y si lo recibe Joaquín Marino, no me le ponga ese tono tan alto, porque Joaco no puede, ese tono no lo da Joaco, y eso se queda discordante, no sé qué vaina me dio el viejo. Digo, entonces hágame ese favor, bájele a su tono cuando le vaya a dar a Cali. Con mucho gusto, don Bernardo, y colgamos. Al momentico, como el que estaba ahí siempre dirigiendo las transmisiones y oyendo todo, era Jairo Tobón. Jairo, sí, el hermano. Sí, el hermano Jairo. Y entonces todavía eran socios y tal.
Jairo me llamó, me dijo, gordo, ¿qué quería Bernardo? Entonces le dije lo que quería. Dijo, no, que coma mierda Bernardo. Él mandará ya en la calle. Aquí mando yo. No, vaya con todo, perdón, así como es. Vaya con, porque él soñaba con, con volver mierda a Caracol. Vaya. Pues Caracol era como más cultural, como más refinado. Entonces, más señorío. Sí, esto es popular. Vaya con ese tono. Tranquilo, perdón. No, yo hablo con Bernardo más adelante y lo cuadro. Ya, bueno, Jairo. Y eso fue así, lo que decían ustedes es cierto. Entonces, bueno, gracias. Bueno, un abrazo para todos. Benjamín, Jorge Eliezer, González, Tato y demás que me escapan en este momento, en esta cabeza ya muy vieja. Que pasen muy bien. Muchas gracias por la llamada. Y ahí, si Dios quiere, estaremos otro poquito de tiempo. Todelar. Gracias, Perdomo Che, gracias a ustedes, muchachos.